Buenos días, mi nombre es Lady Paola Rueda Reyes, soy estudiante del programa de Salud y Seguridad en el Trabajo y el día de hoy vamos a seguir estudiando el caso de Esencia, pero desde otra perspectiva. Primero que todo tenemos que entender nuevamente qué es lo que nos dice en caso. Entonces básicamente debemos recordar que Esencia fue una empresa que se dedica al marketing que se trasladó a sus operaciones a Colombia. Ellos venían desde Europa. Ellos iniciaron un proceso desde cero para implementar todas sus políticas, su misión, su visión y su plan estratégico. Y empezaron a hacer un programa de contratación y de selección de líderes. Cada uno tenía sus equipos de trabajo. Entonces aquí vamos a analizar qué fue lo que sucedió. Entonces, primero que todo, en la selección del personal solo se tuvieron en cuenta las habilidades técnicas, no se contemplaron las habilidades blandas, lo que tuvo varios inconvenientes porque los jefes no sabían cómo liderar sus equipos de trabajo y tenían muchos errores en la comunicación. Habían fallas en el liderazgo porque los líderes no se ponían de acuerdo, no trabajaban de la misma manera y no había comunicación, por tanto no se seguían las metas y los objetivos organizacionales. Tercero, no había un programa de capacitación y de formación de los líderes. Tampoco había un proceso de evaluación de los mismos. ¿Qué hipótesis se formula a partir de lo que tenemos de conocimientos de la empresa Esencia? Es probable que al momento en que la empresa Esencia trasladó su organización a Colombia, no tuvo en cuenta el cambio cultural, se quedó con el modelo europeo. Es decir, se priorizó el saber hacer y no se tuvo en cuenta el saber ser. Al no tener en cuenta las habilidades blandas, se generó un vacío en la comunicación asertiva a los líderes y hubo falencias en el tema del trabajo en equipo. ¿De qué manera se pueden optimizar los procesos de la gerencia de talento humano? En este caso, en el proceso de reclutamiento, formación y evaluación. Primero que todo, en el caso del reclutamiento, ¿qué fue lo que sucedió? En este caso solo se tuvieron en cuenta las competencias técnicas. ¿Cómo se podría optimizar? Definir el perfil completo antes de publicarlo en las diferentes plataformas de búsqueda. Se debe saber qué querían del líder. Esto incluía que debería tener comunicación asertiva, mediación de conflictos, seguimiento de objetivos, escucha activa, capacidad de dar instrucciones y un enfoque al trabajo en equipo. Obviamente, esto se suma a todos los conocimientos y desarrollo técnico que debe tener. Pruebas situacionales y casos reales. En el caso de las evaluaciones y las pruebas que se le realicen a los líderes, se deben plantear situaciones donde ellos demuestren de qué manera ellos reaccionarían o cómo las llevarían a cabo. Juego de roles es muy similar al anterior. Preguntas de manejo de conflicto. Formular un conflicto y qué solución daría el candidato para solucionarla. O preguntar si ha tenido conflictos, cómo los ha solucionado o qué ha hecho en ese caso. Test de habilidades blandas, los cuales pues ahorita se encuentran mucho en procesos de selección del personal. Y obviamente la validación de referencias laborales. En cuanto a la formación, no se tenía un programa de formación y capacitación adecuado. ¿Cómo se podría optimizar? Crear una formación de acuerdo a cada tipo de cargo, ya tener establecido qué hoja de ruta se va a seguir para cada perfil. El programa 70-20-10, donde se suma el 100% de lo que debe reunir un cargo, donde el 70% en el que el líder aprenda haciendo mientras resuelve situaciones reales. En un 20%, la asignación de un padrino que haga un acompañamiento, que resuelva dudas y que introduzca a la persona nueva dentro de todos los procesos organizacionales. Esto se puede hacer durante 1 o 2 semanas de acuerdo al tiempo que estipule la empresa. Y un 10% de cursos cortos sobre empatía, feedback y otros temas. Implementar las charlas cortas, también denominada microlearning, porque pues está comprobado que capacitaciones largas no son tan efectivas como una charla de 10 minutos, 5 minutos diariamente. Indicadores de asistencia donde realmente se verifique que las personas están comprometidas con aprender de las diferentes temáticas que está dando la empresa.
y hacer una escuela de líderes para precisamente fortalecer esas habilidades que de pronto tienen cierta debilidad. En cuanto a la evaluación, no realizó seguimiento o evaluación del personal. Entonces se verificó que en esencia no había una evaluación, por lo tanto, cuando ya descubrieron los errores ya era muy tarde para de pronto tomar medidas de corrección. ¿Cómo se podría optimizar? Con una autoevaluación y evaluación. No solamente que el jefe califique al trabajador, sino que el trabajador también de manera anónima mida el desempeño de liderazgo y si está siendo positivo o no. Hacer un feedback continuo, es decir, una continua retroalimentación de lo que se está haciendo. Conectar la evaluación con el plan de formación estaba unida a la parte de donde se consigue el perfil, que ya hay una hoja de ruta definida, ya hay un programa de capacitación, este va conectado a esos dos anteriores. Comité de líderes de área para evaluar si van encaminados de la misma línea. Si todos los jefes de área se ponen de acuerdo, se va a tener en cuenta que la empresa está cubriendo todo su personal con la misma información. Están enfocados al mismo línea. Evaluación que tenga en cuenta el porcentaje de cumplimiento de metas, la comunicación y el liderazgo y los compromisos de mejora. En cuanto a los fundamentos teóricos que se tuvieron en cuenta para este análisis, se tuvo en cuenta a Daniel Goleman, quien nos dice que la inteligencia emocional en los líderes incrementa en un 20% la rentabilidad de las organizaciones. David McClelland, donde dice que el desempeño superior lo definen las competencias blandas y no tanto los títulos técnicos. De Hidalberto Chiavenato, donde dice que la gestión integrada de talento humano deben estar unidas. En el caso de Esencia, pues cada uno iba por su lado, por tanto no iban enfocados al mismo objetivo. Y Peter Drucker, donde dice que lo que no se mide no se mejora, es decir, la evaluación, la retroalimentación, en este caso el feedback, que sea medible, con eso se tiene un indicador de que se están alcanzando los objetivos. ¿Qué aportes de la gerencia del talento humano hizo al caso, en este caso de Esencia? Entonces, desafortunadamente, la tarea de gestión humana no fue la más adecuada. ¿Por qué? Porque se consiguieron perfiles incompletos nuevamente. Se contrataron líderes que sabían, pero no tenían una capacidad de solventar ciertos inconvenientes ni de manejar el grupo, por tanto, limitó el crecimiento organizacional. Gestión del cambio. Se adaptó la estructura de la organización, pero no a las personas, como decíamos en un inicio. Se llevó un modelo europeo, pero no se tuvo en cuenta el contexto cultural colombiano. Y la retención, riesgo crítico por rotación, ya que el clima laboral que se estaba evidenciando pues era bastante inadecuado porque no existía la comunicación que se debería tener en estos casos. Como reflexión, ¿qué podemos entender? Los procesos de evaluación y desempeño no se deben limitar a medir resultados cuantitativos o competencias técnicas. ¿Por qué? Porque estos son esenciales, nos referimos a las habilidades blandas, para detectar fortalezas y debilidades en el talento humano, para alinear comportamientos y valores con la cultura organizacional, prevenir conflictos internos por estilos de liderazgo que no son efectivos, diseñar planes de formación y desarrollo que fortalezcan las competencias técnicas y las blandas y garantizar la sostenibilidad empresarial, ya que un equipo que va unido a la misma meta pues responde mejor a los retos del entorno y a los resultados esperados. Gracias.